Muy buenas noches, compañeros y estimado docente. Primero que todo quiero dar las gracias a nuestro querido docente por tan excelentes temas. De verdad que son muy interesantes. Bueno, vamos a hablar entonces de tres empresas muy significativas que tuvieron gran participación en lo que son los procesos administrativos en medio del tiempo. Vamos a iniciar con Toyota. Toyota es una empresa muy reconocida de vehículos que actualmente maneja muy buenos modelos y gran representación en el mercado automotriz. Bueno, Toyota nace de una familia en Japón, la familia Toyoda. Esta familia trabajaba en una empresa textil y el joven Sakichi, que, que también era de la familia, en busca de mejorar, digamos, el proceso que sustentaba la familia en cuanto a nivel pues, de la empresa, viaja a Estados Unidos y allí empieza a hacer un estudio de mercado, un pronóstico, donde encuentra que hay una razón o que hay, digamos, un tema, un mercado capital que va a ayudar a su país, ¿cierto? Se regresa nuevamente a Japón y con la idea de que tiene toda la capacidad y todas las herramientas para poder crear y desarrollar lo que es el primer automóvil en Japón, ¿cierto? Después de eso funda una red de concesionarios en Japón en vista de que realmente esta creación del primer automóvil en este país crea gran revuelo y por décadas sería líder y tiene gran participación comercial y las ventas, ¿cierto? Bueno, después de ver que tiene un gran progreso y que es líder en este mercado de automóviles, en este mercado automotriz, entonces monta nuevas plantas, pero después de esto viene una bancarrota de la empresa Toyota, donde realmente lo obliga a los líderes que crearon esta empresa y al personal a hacer divisiones de ventas. Eso corresponde a que en vista de que iba en decadencia la empresa, porque pues muchas empresas pasan por su momento malo, pero la empresa Toyota entonces tuvo nuevas medidas de administración y a través de la innovación entonces busca y encuentra que puede hacer inversión en los mercados globales. Es ahí donde entonces nuevamente este muchacho Sakichi viaja nuevamente a los Estados Unidos y llevan allí su mercado de vehículos. Es donde entonces cree va a ser la innovación, crean un punto de venta allí en Estados Unidos, pero al pasar pues el tiempo, digamos al hacer una auditoría de lo que sería la producción y las ventas de vehículos en este país, se encuentran que no está funcionando bien, ya que los vehículos en Japón estaban diseñados para ciertas estructuras viales y para o sea, cierto ambiente, mientras que en los Estados Unidos en autopistas rápidas y diferente estructura civil, entonces gastaba más aceite, se recalentaban los motores, entonces de esta manera Toyota nuevamente estuvo obligado a reformular el plan de modelos. Allí nuevamente entonces empezar a controlar los mercados capitales en los diferentes países. De esta manera, al ver que pueden solucionar, digamos, los casos que se van presentando en cada país, entonces se atreve nuevamente a abrir su mercado global, ¿cierto? ¿Cómo vemos el proceso administrativo en esta empresa a través del tiempo? Pues estuve un poco resumido, pero bueno, Toyota en sus orígenes primero hace un pronóstico de lo que son las necesidades, la necesidad o el mercado que se viene manejando en un país, pero que realmente es necesidad de Japón, o sea, del país donde él quiere crear esta empresa, ¿cierto? Entonces primero encuentra esa necesidad, luego la convierte en un hecho. Es allí donde entonces crea el primer vehículo y es donde cumplimos este punto del ciclo, que sería entonces el hacer, lo crea. Luego, por medio de los avances en la historia, en el mercado y en la globalización de su producto,
entonces encuentra y hace los ciclos que son verificación y ajustes. Ajustes en que entonces encontramos puntos que son regulares o que tienen defectos y buscamos entonces mejorarlos, ¿cierto? Eso es pues un buen ejemplo de lo que sería este ciclo Deming o el ciclo administrativo. Bueno, pasando de empresa, otra que es muy interesante y que realmente todos venimos manejando a través del tiempo y que lo seguimos manejando, es la empresa Google. Esa empresa nace como un motor de búsqueda, ¿cierto? Un procesador de búsqueda de datos en la internet. Pero Google entonces empieza a expandirse, porque, o sea, su meta inicial era organizar toda la información a nivel mundial, ¿cierto? De manera que con búsquedas y códigos pueda relacionar información que se está buscando con información existente. Y de esta manera entonces llegar a todo un público completo, un público que no tiene distinciones, pero sí a nivel mundial. Entonces la empresa Google busca una inteligencia artificial para la extracción de datos. Bueno, y con esa extracción de datos poder llegar a una publicidad online que también está ligada a lo que es la información que ya venía manejando para ser constituidos como una entidad omnisciente. ¿Omnisciente en qué sentido? En que entonces puede, o sea, maneja todo el conocimiento, tanto intelectual como laboral y en todos los ámbitos de la vida para llegar a todo el público que se requiere, ¿cierto? De esta manera es importante reconocer que Google tiene o le da digamos un gran nivel de importancia a lo que son los recursos de su empresa. ¿Cómo? Con los establecimientos, por ejemplo, desde el principio Google buscaba que fuera reconocido por iniciar como una empresa de garage. Incluso pues lo montan así y hacen que sea reconocida de esta manera, que inició como una empresa de garage y literalmente de esta manera iniciaron, ¿cierto? Empezaron entonces a buscar, a crecer, entonces allí empiezan a contratar nuevas personas. Y al crecer la empresa, entonces Google es una de las empresas que invierte mucho en la comodidad y en los incentivos para estas mismas personas, ¿cierto? Con esas personas se buscan unos perfiles específicos, unos perfiles que cumplan con, digamos, con el nivel intelectual que ellos requerían para que administraran la empresa, para que aportaran a su empresa. De esta manera y con todos esos recursos, Google crea una cultura muy reconocida, muy diferente a cualquier otra cultura organizacional que pueda existir. Esta empresa Google crea en su cultura algo muy distintivo y es que fomenta la creatividad. Por eso allí entonces la comida es gratuita, los tiempos libres son esporádicos y de aprendizaje siempre. La creatividad se fomenta de manera que sea un trabajo divertido, ¿cierto? Entonces siempre esa cultura popular que genera la empresa Google como tal va ligada a la creatividad y a los perfiles de cada persona. Por eso son tan exhaustivas las entrevistas de ingreso, porque pues, muchas personas quieren trabajar allí por lo mismo. Siempre genera pues una cultura y un ambiente laboral muy satisfactorio, ¿cierto? ¿Cómo crea Google la rentabilidad para su empresa, ¿cierto? Sería por medio de la publicidad online. Incluso pues habla el video de que se crea o uno de los personajes participantes crea Gmail o Gmail, donde principalmente era una idea muy loca que incluso algunos la veían no factible, pero que desde el principio solo la veían como promoción de publicidad online, pero realmente empezó a crear un revuelo como correo virtual que empezó a producir una rentabilidad muy satisfactoria. Incluso pues a partir de esta idea nació entonces reconocimiento para la empresa Google como tal, y de allí se define como una empresa muy preciada, ¿cierto? Al esta empresa ser reconocida como potencia,
entonces empieza a haber negociaciones, que son las acciones, personas y otras empresas que buscan invertir y comprar acciones de Google, siempre teniendo en cuenta que va a tener un beneficio y es pues muy valiosa la empresa. De allí también, con esta rentabilidad y con este mercado de capitales, entonces Google también empieza a hacer inversiones en otras empresas, buscando también incrementar sus acciones y su capital, ¿cierto? De esta manera entonces Google, al hacer negociaciones con muchas otras empresas como YouTube y otros, crea una expansión global. Una expansión global que por el momento viene siendo una potencia en cuanto a sistemas de manejo de datos, que serían pues motores de búsqueda. Bueno, esta empresa Google se puede identificar, según el video y la historia de Google, un ciclo administrativo por medio de la estructura, las estrategias y la cultura. ¿Cómo se manejan las estrategias? Estrategias por medio de la publicidad, por medio de su personal, por medio de lo que es la inteligencia artificial y la razón que tienen para, o sea, su ambición que tienen en el mercado. También se identifica la estructura, que es donde entonces ellos le dan tanta importancia a lo que son las personas, que de esta manera entonces las comunidades y el establecimiento están relacionados para su satisfacción, y la cultura que están generando a nivel de la persona, ¿cierto? Ellos incluso buscan personas, cuando contratan, personas que estén recién graduadas, para empezar a formarlos como personas. Allí entonces estas personas les crean una actitud, les crean una cultura Google, que es muy diferente a las culturas que se vienen presentando en las demás organizaciones. De pronto culturas que explotan, que no motivan. Esta empresa realmente crea una cultura muy popular y muy satisfactoria para los que trabajan allí. De esta manera se pueden ver esos tres pasos en medio de toda el proceso administrativo de la empresa Google, que por cierto pues es muy interesante cómo se aplica. Bueno, vamos a pasar entonces también a Mentes Brillantes, que por cierto es un video espectacular, donde hablamos de las computadoras y cómo se están aplicando, o sea, cómo crecen y cómo se desarrollan los avances tecnológicos en las computadoras personales. Mentes Brillantes habla o inicia hablando de una máquina que se llama Altair 8800, que se define como la primera computadora personal, ¿cierto? Que por cierto era muy difícil de manejarla y se creaba como un equipo que revolucionó, ¿cierto? Este equipo hace que dos personajes muy conocidos y muy tesos como Steve Jobs y Bill Gates empezaran a innovar y a buscar lo que sería una mejor máquina, una mejor computadora personal de mejor acceso, que sea más fácil de manejar, ¿cierto? Steve Jobs, un joven, por cierto, apenas de 22 años cuando inició con esta empresa, al ver esta Altair 8800, empieza a pensar con uno de sus amigos en que hay una posibilidad de que las computadoras sean más fáciles de manejar, ¿cierto? Entonces crea la empresa Apple, que por cierto es muy reconocida y una de nuestras favoritas. Entonces, cuando crea Apple, reconoce que no tuvo buena, o sea, desde el primer lanzamiento fue un fracaso total, ¿cierto? Bueno, en este mismo tiempo, en esta misma época, entonces también en Estados Unidos hay otro chico, muy joven también, Bill Gates, que junto con su compañero crean Microsoft. Microsoft como una máquina de codificación donde se manejan entonces los datos, y lo presentan, lo venden pues a una compañía de telecomunicaciones y es un gran éxito. Entonces efectivamente empiezan a vender este producto y Microsoft los hace famosos. Bueno, empiezan pues a seguir creando codificaciones y máquinas de codificación de datos, y de esta manera pueden crear su empresa
una empresa que van a empezar a desarrollar con unas soft cards. Estas soft cards, cuando las crea Bill Gates, va y las vende a una empresa que se llama IBM, donde efectivamente crean gran revuelo. En esta misma temporada, entonces Steve Jobs, al ver su fracaso, no se van a rendir y crean una nueva computadora que es Apple II. Apple II ya era una computadora que podía entonces codificar, pero tenía ventanas y era mucho mejor que la softcard que manejaba Bill Gates. Entonces, al ver eso, Bill Gates y Steve Jobs se encuentran por primera vez, donde Bill Gates, al ver la Apple II, entonces la mejora con las softcards, creando entonces hojas de datos, mejor rendimiento y un mejor manejo de la Apple II, ¿cierto? Sin dejar de manejar lo que es Microsoft y la venta de sus softcards. Bill Gates, entonces aquí digamos que haya una amistad entre estos dos personajes, pero Bill Gates digamos que empieza a vender y negocios con IBM, donde vende la idea de Apple II a ellos, pero entonces IBM le pide algo que no tenía en cuenta, que eran los sistemas operativos. De ahí es donde entonces Bill Gates compra y crea Windows como sistema operativo que revolucionó el mundo y que desde ahí entonces se hizo pues famoso, ¿cierto? Pero pretendiendo siempre pues vender el sistema operativo con la computadora, o sea, con la forma que le hizo Steve Jobs. Steve Jobs, al ver que empezaron a vender otro tipo de sistema operativo y que él no lo tenía en su Apple II, digamos que la empresa nuevamente volvió a caer en fracaso, ¿cierto? Un segundo fracaso donde incluso Steve Jobs lo hicieron renunciar de su propia compañía. Después de pasado mucho tiempo y cuando ya estaba Windows en el mercado, que por cierto Windows al no tener competencia empezó a crear demandas de monopolización y Steve Jobs digamos que empezó a perder o sea, no era para él muy rentable de que lo trataran de esta manera, como que era un monopolio de las tecnologías en computadores. Entonces, después de muchos años, vuelven a pedirle a Steve Jobs que vuelva a la empresa, antes de que esta ya estaba a punto de ser eliminada, o sea, de morir, y crean, después de mucho análisis, la MacOS, donde antes de lanzarla, Steve Jobs se comunica nuevamente con Bill Gates, donde le pide que invierta en este proyecto, ya que para él no era rentable que lo reconocieran como monopolio, en cambio así le convenía tener una competencia. Entonces efectivamente invierte en la MacOS, en la Mac, esa computadora inteligente, ya con muchos avances tecnológicos que hoy en día pues, los manejamos y los conocemos, ¿cierto? De esa manera que cuando crea esto también lanza una bomba innovadora que son los iPhone, donde a nivel manual vamos a poder cargar con una computadora en nuestro bolsillo, ¿cierto? Esto fue lo que efectivamente hizo la revolución, donde cambió todo, donde todo se distingue, ¿cierto? Después de esto, Bill Gates se convierte, o sea, se va para... se vuelve filántropo y crea pues unas fundaciones y se aparta de todo lo que es la creación de computadoras, pero Steve Jobs efectivamente revoluciona el mercado mundial con estos dos nuevos productos y con la evolución que hizo de la computadora personal. Bueno, después Steve Jobs muere de cáncer, que pues eso ya es otra parte de la historia. ¿Cómo reconocemos el proceso administrativo durante toda esta historia de las computadoras? Encontramos que efectivamente se crea una necesidad, un análisis, una planeación por medio de estos dos personajes para buscar mejorar esto. Y en busca de la mejora se crea, se planea y se establece una empresa. Una empresa, bueno, dos empresas, Microsoft y Apple,
donde efectivamente empiezan a lanzar productos, a crear, a hacer. Ahí encontramos entonces nuevamente el ciclo Deming durante este ciclo de hacer, desarrollar. Efectivamente se crean contratiempos, fracasos y nuevos proyectos, nuevas oportunidades. Entonces nuevamente reevalúan, nuevamente hacen ajustes. Entonces aquí podemos encontrar cómo se aplica y cómo se efectúa nuevamente todo este proceso administrativo, que por cierto es lo interesante de nuestro tema de hoy. Bueno, siendo así, agradezco mucho su atención y deseo tengan buena noche.